cada uno de nosotros. Amén. Es un privilegio maravilloso podernos nosotros reunir para adorar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, el primer día de la semana, tenemos el gran deseo, el gran privilegio de congregarnos para adorarle y para glorificarle. Yo creo que cuando no podemos congregarnos es porque hay una situación extremadamente difícil, pero yo creo que nosotros estamos para adorar y para glorificar el nombre de Dios. El pueblo judío, que en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios, pero ahora somos nosotros, como dice en primera de Pedro, capítulo 2, 9, más nosotros los linaje escogieron, pudo adquirido por Dios, pueblo, somos real sacerdocio, nación santa, para que glorifiquemos, para que llevemos las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Ahora somos nosotros el pueblo de Dios. Entonces ellos tenían gran deseo de alabar a Dios. Y esto lo vemos en el libro de los Salmos, expresados por David. En el Salmo 27, 4, dice la palabra de Dios así. Salmo 27, 4, son salmos que nosotros hemos leído y que tienen un mensaje muy profundo para nosotros. Dice aquí la palabra de nuestro Dios: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, él le había pedido, se había propuesto estar en la casa de Jehová. También en el Salmo 122, verso 1, dice la palabra de nuestro Dios. Salmo 122, 1. Y son palabras que realmente nos llenan a nosotros de gozo y de entusiasmo. Yo me alegré con lo que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nos alegramos cuando alguien nos dice: hermanos, vamos a ir a la iglesia a adorar a Dios. Y en el Salmo 66, verso 4, también nos dice la palabra de Dios, 66, verso 4. Y si buscamos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos versículos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. O sea, nosotros nos reunimos para cantarle y para alabarle. Y el Salmo 95, verso 6, también nos dice así la palabra de Dios. 95, verso 6, dice: suyo es también, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios. O sea que tenemos el deber de glorificar el nombre de Dios. Para el pueblo de Israel, ir al templo a adorar a Dios era maravilloso. Pero cuando ellos tuvieron que salir, porque el templo fue destruido y fueron ellos llevados cautivos a Babilonia, ellos inventaron las sinagogas cuando tenían que salir de Jerusalén. Las sinagogas era un lugar que ellos improvisaban para adorar a Dios. Los cristianos, de quiera que estemos, tenemos que adorar a Dios. Si llegamos a un lugar
difícil en nuestras casas, invitar a los vecinos. Si tenemos que ir a Santo Domingo, buscar la dirección de la iglesia. Porque yo estoy en Santo Domingo, aquí no está la iglesia. En Santo Domingo, en todos los lugares, en todos los sectores hay congregaciones en la capital. Estos años hay más congregaciones en la iglesia de Cristo en la capital. Entonces, tenemos nosotros que adorar y glorificar el nombre de Dios. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, es un versículo muy leído por todos nosotros. Hebreos 10, 25 dice así, la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, los cristianos tenemos que tener por costumbre congregarnos, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se está refiriendo a que había hermanos ya que estaban perdiendo el deseo, perdiendo el amor, perdiendo el interés, lo que significaba congregarnos, las bendiciones que recibimos cuando nos congregamos. Recibimos bendiciones primero porque le alabamos y le glorificamos a Él, que Él la merece. Porque nosotros nos llenamos de gozo cuando cantamos juntos, cuando vemos a nuestros hermanos. Todo esto nos llena de gozo a nosotros. Entonces es necesario dice la palabra de Dios que los cristianos estamos para adorar, para brindar adoración y servicio a Dios, porque dice la Biblia que somos real sacerdocio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Juan 4, 23 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios. O sea, ese es el deber, esa es la función de un cristiano: adorar, servir en el ministerio de la adoración. No solamente los hombres, sino toda la iglesia, porque la iglesia no está compuesta de hombres solamente. Hombres y mujeres estamos para adorar el nombre de nuestro Dios. San Juan 4, 23 y 24 dice así la palabra de nuestro Dios. Él le dijo: San Juan 4, 24, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca creadores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estamos llamados a adorar a Dios, pero dice la Biblia que en espíritu y en verdad. No es la carne, no es como un instrumento musical, no es como un pandero, como una guitarra, no es como un instrumento, sino en espíritu. O sea que nuestro espíritu se goza, nuestro espíritu se deleita cuando nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Y realmente ahora son tiempos, han llegado los tiempos de crisis, tiempos de dificultades para la humanidad. No solamente para nosotros, para toda la humanidad tiene crisis. Dios espera que cada primer día de la semana los cristianos estemos aquí reunidos. No es posible que un cristiano el domingo esté en otra cosa, esté lavando la ropa. No vine porque tenía mucha ropa que lavar, no pude venir porque estaba muy cansado, no pude venir porque... No hay razón para eso.
Solamente la única razón que Dios ve es si usted está postrado en una cama y alguien allí va a llevarle la comunión. Alguien va allí a cantar una alabanza con usted. Alguien va a adorar a Dios con usted. Entonces, pero Dios espera que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad. Y le adoramos, hermano, ¿por qué? Porque Él se lo merece. El único que merece la honra y la gloria es nuestro Dios. Los cristianos el primer día de la semana se reunían para adorar a Dios. Y no solamente el primer día de la semana, los cristianos debemos adorar a Dios todos los días de nuestras vidas. Inclusive cuando nos reunimos en la casa de un hermano, cuando visitamos a un hermano, debe ser para adorar a Dios, debe ser para cantar, debe ser para leer una porción de la palabra de Dios. Y en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. El cristiano está exactamente para adorar a Dios. Esa es la función, esa es el deber, ese es el privilegio, ¿verdad?, del cristiano, adorar a nuestro Dios. Dice así: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dad la gloria, porque la honra, dad a Dios la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y toda fuente de las aguas. Gloria a Dios. Debemos adorar a Dios porque Él se lo merece. La hora del juicio ha llegado. Hermanos, el hombre no tiene control sobre muchas cosas. Por ejemplo, el hombre no tiene control de la magnitud de un terremoto. No tiene el control de un huracán. No puede el hombre controlarlo. El hombre no tiene control de los fenómenos de la naturaleza, que fue Dios quien hizo todo eso, la naturaleza. Entonces, por más que el hombre haya inventado, pero lo más que el hombre hace es destruir. Dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El hombre solamente es matando y destruyendo. ¿Qué está haciendo el pueblo que era el pueblo de Dios en Israel? Destruyendo totalmente una nación pequeña, los palestinos, destruyendo hospitales. No le importa que más mueran niños, que mueran ancianos, destruyendo complejos habitacionales. ¿Cuánta gente inocente no muere allí? Eso es lo único que el hombre sabe. ¿Y cuántos millones y millones de pesos no está gastando Israel para destruir vidas? Es lo único que el hombre sabe. Sin embargo, el hombre no puede curar un cáncer. No ha avanzado nada absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que el cristiano debe hacer? Adorar a Dios. La hora del juicio de Dios está llegando. Hermano, no podemos fijar fecha, pero el tiempo del fin, el tiempo del sonar de la gran trompeta está llegando. Y realmente en estos tiempos hay frialdad, en estos tiempos hay desánimo, en estos tiempos la gente no siente el deseo de adorar a Dios, siente a veces el deseo de hacer otras cosas. Aún los cristianos sienten deseo de hacer otras cosas y no adorar a Dios. Hermano, démosle a Dios la honra y la gloria. Ese ángel que voló por el cielo, que tenía el evangelio eterno, que se
está predicando. Y el que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar, nosotros como el pueblo de Dios. Ese pueblo de Israel, ese no es el pueblo de Dios, el pueblo es la iglesia. Nosotros tenemos que anunciar ese evangelio y decirle al mundo que la hora de los juicios de Dios está llegando y que es tiempo de que nosotros le busquemos, es tiempo que nosotros le adoremos, no solamente el primer día de la semana, pero hoy el primer día de la semana debiera la iglesia estar llena para participar de la comunión los unos con los otros, para recordar el gran sacrificio que hizo posible la salvación de toda la humanidad. Pero realmente vivimos en tiempos donde hay frialdad y nosotros, este pequeño remanente que estamos aquí, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que visitar a esos hermanos que han perdido el deseo de congregarse. Tenemos, hermanos, que visitar a esos hermanos, tenemos que animarles, tenemos que decirles la verdad del Evangelio de Cristo. Hermanos, adelante, no demos un paso atrás, adoremos a Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y donde quiera que estemos, adoremos a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Él hizo el cielo y la tierra, hizo el mar, hizo la naturaleza, todo lo que vemos. El hombre no ha hecho nada. El hombre lo que ha hecho es destruir este hábitat que Dios ha hecho para nosotros. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermanos, cada día. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde.